Muy buenas a todos, soy Dri, fui jugador profesional y hoy estamos en un juego muy interesante. Muy interesante porque es el único juego, hasta donde yo sé, que se llama o se dice a sí mismo como el Dark Souls de la realidad virtual. Un juego que está muy inspirado en la famosa saga de From Software y quiere trasladar todo eso, la jugabilidad, la dureza, todo el estilo Souls a la VR. El juego se llama Green Lord y está disponible ahora mismo para MetaQuest y PSVR. Puede ser que te suene de algo este juego porque lleva un tiempo en Early Access, pero ya ha salido de forma oficial, con todo su contenido. Eso sí, no quiere decir que no vaya a haber más contenido en el futuro, porque en algún, por si te lo perdiste, vimos su roadmap donde hablaba de cositas que van a ir metiendo. Señores, lo que vamos a hacer ahora, gameplay, os enseño cómo es el juego, cómo funciona, cómo es todo y después al final hacemos unas primeras impresiones a ver si de verdad me dio esa sensación de Dark Souls o no. Por otro lado, si te gusta el juego y te lo quieres comprar para MetaQuest, que sepas que tienes la página de juegosquestbarato.com para conseguir un descuento en este o en cualquier otro juego de MetaQuest y encima me estarías apoyando a mí directamente. Señores, no me enrollo más y vamos con el gameplay. Vale, aquí tengo, esto entiendo que es la poción y mi colega no se levantará, ¿no? Mira, hostias, qué guapo. A ver, ¡hola! Hostias, qué guapo esto, tío. Qué tontería, pero qué sensación. Es que me acabo de dar cuenta al hacerla así, cómo se estiraba los dedos. Muy guapo. ¿Y este? No me jodas que es una mano. Hostia, es una... Qué mal rollo. ¿Puedo abrir esta puerta? No. Para que lo sepan, el juego se puede poner que veas el cuerpo entero, pero yo siempre soy más fan de ir con las manos nada más. Hostia. La ambientación es la leche, ¿eh? La ambientación es brutal. La verdad. ¡Ey! Que mira lo de las manos, tío. Me ha flipado. Vale, esta sí la pobre. ¡Wow! ¡Hostias, qué guapo, tío! ¿Tengo espada? ¿Tengo algo? No tengo nada de momento. La estética sí que es verdad que es muy Dark Souls, ¿eh? Muy ese rollo. Oh, aquí está mi espadita. Vale. Vale, en momento entiendo que no eres... Hostia, ¿cómo aguanta? Uf, se siente bien, ¿eh? Se siente bien. Asunto, me han dado 53 asuntos. Asunto ponía. Os juro que no leo muy bien. Que eso viene a ser un poco como las almas, entiendo yo que quiere ser. Escudo. A ver. Buah. A ver cómo funciona esto. ¡Oh! Uf. Se levanta. Toma. Coño. Muérete ya, mano. ¿Qué voy con? ¡Que te muera! ¡Cojones! No, te levantes. Va, quédate ahí. Ya está. Ah, vale, el hacha desaparece. Iba a decir que voy con el hacha o con la espada. Vale, aquí aparece otro. De momento estos son bastante lentos. Tengo la vida en algún lado que me pueda ver. Por algún lado tiene que estar, ahora me lo miro. Estos son como los primeros que me pones para que me vaya adaptando, ¿no? Toma, toma. Amigo. ¡Hala! ¡Ya! Fuera. Vale, muerto. Esta no la puedo coger con dos manos, ¿no? ¿Tú te cubres también? Pues toma. ¡Oh! Pero ¿cómo me apuñalas con un hacha? ¿Me lo explicas? Hombre, digo yo que tendré que quitar el tapón, ¿no? ¿Con esta mano? ¿Con esta? No entiendo. Un poco raro, quitarle el tapón, también te digo. O sea, para hacerlo bajo presión, yo creo que está complicado. Mira, una palanca. ¡Oh! 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 Vale, acá vamos a abrir aquella puerta. Otra poción. ¿Y esto? Vale, es lo mismo, ¿no? Esto me lo puedo guardar así y se acumula, entiendo. Vale, perfecto. Mantenga presionado el gatillo durante unos segundos para... descansar. ¿Cómo? Ah, guardar partida. También os digo una cosa. La traducción del juego está hecha con traductor a pelo. O sea, porque hay cada cosa como siguiente. Pone próximo. Yo qué sé. En vez de poner derecho, pone correcto. Uf.
Y señores, ¿me dejo de hablar hostias? Porque aquí se viene el primer jefazo. The Guardian. ¡Oh! Vale, vale. Rodamos. O saltamos en su defecto. ¡Oh! ¿Tengo estamina o algo? ¿Qué es lo que me limita a moverme? Toma, hijo puta. Tengo que quitarle la armadura. Uf, no puedo darle con el culo, a ver. No. Toma. Venga. Tiki, 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 tiki. Toma. No me empujes. Oh, esa me la comí con papa. Vale, puedo hacerle parry a esto. Toma. Oh, te quedaste tonto, Toma. Mi espada. Vale. Entendí. Entendí de qué va esto. Oh, toma. No se pone farruco, Dame un momento que me tome yo mi poción. Gracias por esperar, amigo. ¿Cómo te paré todas, No te la esperaba. Venga, que estás a punto de... Ya le estoy quitando vida, creo, sí. Le quité el escudo, creo. Es la barra esa. Vamos. Ven. Toma. Dame otra poción. Corre, bebe. Vale, estamos bien. Ya le veo la carita, ya no la tiene oculta. Y no tengo espacio aquí porque te está salvando porque no tengo espacio para moverme bien. Que no me empujes, coño. Ahora sí. Está reventadísimo. Vamos, que queda poco. Último suspiro. Último esfuerzo. Pero ven. Toma. Ahí toque carne otra vez. Lo tenemos cagadísimo. Que te follen. Hala, ahí te quedas, máquina. Paso de ti ya. Joder, o sea, podía irme. Bueno, es otra forma. Hay que saber cuándo retirarse. Mira esas piezas de armas en los estantes. Puedo tocar el timbre para elaborártelo para ti. Vale, hacha de hierro. Always look for better weapons. That's how you rise up from the corpses beneath your feet. If you find any schematics on your journey, vale, y puedo encontrar esquemas para desbloquear nuevas armas. Coño, qué guapo, tío. Hombre, a ver. Ahí me hiciste algún truco ahí raro que... Bueno, te lo perdono. Uf, maravilloso. Es un poco raro porque si yo quiero coger la de vida, tengo que estar quitando una para coger la otra o... Ah, sí, aparece aquí, va por orden, o sea, lo tienes que elegir parte del juego, de la estrategia. Hostia, estos son los talentos, tú. Vale, ¿y desde dónde empiezo? Que no me queda claro. Puntos insuficientes, puntos de talento. Vale, 6, 3, 1. Mana regeneración. Aumenta 5 puntos la vitalidad. Esto es lo que puedo obtener. Ah, no, porque acabo de gastar un punto aquí, creo. Toma. No se la puedo clavar por la puta cota de malla.
Qué guapo, tío. Qué guapo. Tengo que ir por ahí, ¿verdad? No, aquí hay un cofre. ¿Y esto? Fragmento de piedra origen. Una bomba, ¿no? Uf, la voy a usar ya. Toma. Me esperaba un poco... tío, no puede ser que estés vivo. Me esperaba un poco mejor la explosión, ¿para qué engañarnos? Patadas y todo. Yo, que me acorralan. Quita. No tengo arma. Se me cayó el hacha. ¡Oh, Dios! Uf, chiquita sudada, tío. Pues señores, yo lo voy a ir dejando por aquí y os voy a dar mis primeras impresiones. Pero, oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Pues señores, ahora voy a daros mis primeras impresiones de este Green Lord. La verdad que no sé si se aprecia ahí, pero vamos. Uf, los sudores jugando a esto complicado, ¿eh? A ver, Green Lord, el Dark Souls de la VR. Mira, realmente sí, tiene un toque Dark Souls. El toque Dark Souls viene en la dificultad del juego, en el que vas a tener que repetir muchas veces las cosas porque te van a matar, como habéis visto que palmé un par de veces. La ambientación también recuerda mucho, incluso los personajes aliados esos que te hablan. Hay una en concreto que me recuerda más a una del Ring que el propio Dark Souls, pero al final es la misma gente. Y sí, se nota que bebe bastante de esos juegos. Pero, ¿qué tal es esto en realidad virtual? A ver, hay que tener en cuenta que tampoco me he pasado el juego. Y sí que sé que hay jefes más grandes. Y que tiene que ser también bastante caótico pelear con ellos. El juego está guapo, la verdad. Creo que el juego está guapo. Pero. Para mí tiene algún pero. El tema que sea estilo Dark Souls, donde vas a morir y repetir muchas veces las cosas, está bien. El problema es que en VR, quizás por lo que cuesta y lo que fatiga jugar, es un poco puñetero tener que repetir muchas veces lo mismo. Que te maten, que tengas que volver e ir matando otra vez a todos los enemigos del camino para llegar otra vez a donde estabas. Uf, se hace un poquito cuesta arriba. Hay gente que le puede encantar esto y hay otros que, bueno, le puede costar más. Yo creo que otro problema que le veo al juego, desde mi punto de vista, es el combate. A ver, me explico. El combate está bien, se siente bien, los golpes, cómo lo paras, pero creo que está hecho con sistema de vida y no tanto de golpe. Es decir, los enemigos tienen X cantidad de vida y tú le haces X cantidad de daño. Cuando llega a 0, muere. Yo creo que este juego, desde mi punto de vista honesto, creo que sería más interesante si compartiese un combate más parecido al Blade and Sorcery. Porque entonces repetir todo el camino no sería tedioso, sino volvería a ser divertido. Por lo menos contra los enemigos más pequeños, los minions. Porque la verdad que cuando, ya te digo, te encuentras 3, lo que cuesta matarles, darle, que le tienes que dar un par de veces y tal, es un poco rollo tener que estar repitiendo eso todo el rato. Pero sin embargo, si fuese como alguno de estos otros juegos, un Battle Talent o lo que sea, que tú coges la espada y le metes bien con el ángulo y le cortas en la cabeza del tirón, o le puedes pegar una estocada en la cara y matarlo, pues coño, entonces yo creo que tendría otro ritmo, sería diferente, pero podría seguir siendo estilo Dark Souls realmente. Porque al final Dark Souls también, los minions y estos bichos los matas de 2-3 toques, no necesitas mucho más. En VR no estás rodando, aquí lo podrías suplirlo de esa manera. Creo yo que sería más divertido para el jugador y menos cansino. No digo frustrante, sino cansino, porque al final es lo que digo, es realidad virtual, y si por cada puñetero minion me tengo que pegar 5 minutos pegándole, claro, que te maten después de haber matado 30 minions y tengas que volver allí y volver a matar a esos puñeteros 30 minions, pues acabas fatigado y no avanzas, ¿no? Entonces ese es el pero que le pongo realmente. A ver, se nota que el estudio es un estudio pequeño en algunas cosas, como el sonido, la inteligencia artificial de los muñecos son, bueno, maniquís que caminan a pegarte, no hay mucho más. La banda sonora está bien, pero se nota que no hay muchos efectos de sonido tampoco. Eso sí, ya digo que se siente bien las armas, el peso, todo eso
todo eso está guapo, los escenarios están muy guapos, la ambientación, el estilo artístico, ahí detrás hay un trabajo muy guapo y eso a mí es de las cosas que más me ha gustado de este juego. Otra cosa que me parece guay es que puedas conseguir recursos para luego tener armas diferentes, o lo de las almas mismo. Bueno, almas aquí se llamaba, bueno, no me acuerdo el nombre, pero viene a ser lo mismo, que vas acumulando cuando matas a los enemigos, y eso luego lo puedes usar para canjear cosas o para mejorar tu personaje, los puntos de habilidad, de conseguir más vida, conseguir pues eso, más daño, entiendo, y todo ese tipo de cosas. Que entiendo que por eso no es un combate a los Blade and Sorcery, porque si no, toda la parte de árbol de pasivas y habilidades pasivas perdería un poco su sentido, ¿no? Pero en fin, entonces, resumiendo, este juego para mí es un juego muy decente, un juego que tiene un trabajo detrás bastante grande para ser un estudio pequeño, juego muy divertido y un juego que puede llegar a ser muy interesante para la gente que le guste ese tipo de retos, que le encanten los juegos medievales, que le encante lo de pegarse y que no tenga problema en repetir una y otra vez. En fin, señores, eso es lo que opino de este Grim Lord. Ya os digo que si os gusta y lo queréis para MetaQuest, lo tenéis en la página juegosquestbarato.com con descuento. Y si no, pues nada, darle un like al vídeo igualmente y a otra cosa. Señores, yo me despido. Ya os digo, si les ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like y suscríbanse para no perderse nada. Y dejarme un comentario bonito. Nos vemos en más vídeos y en directo.